Cuerpo de mujer, infinito. Bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, en el momento que estés viendo el video. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Y bueno, acabamos de escuchar el poema 1 de Pablo Neruda. Este poema es bastante emblemático, ese poema que inicia los 20 poemas de amor de una canción desesperada. Yo sé que la gran mayoría de ustedes conoce el poema 20, que es el más tradicional, ¿no? También lo vamos a escuchar dentro de un momento, de hecho que sí. Pero el día de hoy, pues, no solamente vamos a analizar el poema 20, sino también la literatura, la poesía en sí contemporánea, la poesía del siglo XX. Entre ellos, pues, está el vanguardismo y, pues, Neruda, dentro de sus múltiples publicaciones, su amplia producción literaria, pues también tiene obras poéticas que están dentro del vanguardismo y algunas, como el caso de 20 poemas de amor, una canción desesperada, que están en etapas anteriores. Neruda es un autor pues que ha tenido una gran producción y va a pasar por varias etapas en la literatura, ¿sí? Por varias etapas. Su obra ha pasado por varias etapas, diversas etapas donde va a tener características distintas. Y por eso es un autor pues referente del siglo XX, al igual que lo es nuestro compatriota César Vallejo y pues Neruda. Obviamente en esta parte que es literatura hispanoamericana tenemos que nombrarlo sí o sí. Ya llegará el tiempo también para hablar sobre Vallejo. Por ahí van a tener ambos autores, por eso nombro a Vallejo, ambos autores tienen etapas similares, ¿sí? Obviamente Neruda, que vivió mucho más tiempo, va a tener otras, desarrolló otras etapas. Y por eso vamos a ver cómo es esta evolución de Neruda el día de hoy. Empecemos nuestro tema, nuestra semana 20, entonces, como los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Bien, antes de hablar de los 20 poemas de amor, vamos a iniciar con este antecedente, ¿no? ¿Qué hubo antes de la literatura vanguardista de Neruda? La literatura modernista o con rasgos modernistas de Neruda. Bien, antes, obviamente, de la literatura vanguardista, de la literatura en sí, de toda la poesía del siglo XX, vamos a considerar al modernismo hispanoamericano como el antecedente más próximo de esta literatura, ya con un sello hispanoamericano. ¿Por qué el modernismo? Si el modernismo inicia en el siglo XIX, ojo, el modernismo va a iniciar, digámoslo así, con la publicación de la obra Azul de Rubén Darío. Creo que en un tema anterior también ustedes lo han visto. Y esta literatura pues contribuye a que se forje una identidad hispanoamericana en Latinoamérica sobre la poesía, porque antes era una imitación de lo español. El modernismo es la primera corriente que se atreve a salir de esa imitación, de ese continuar tal y cual como hace la poesía España. El modernismo sale de ello. Y pues vamos a ver que el modernismo representaría el primer momento de independencia literaria, de independencia poética, ¿no? Porque a pesar de que muchos países de Latinoamérica ya se habían independizado, entre ellos pues el Perú, que ya no era un virreinato, sino una república, pero se seguía imitando lo español. ¿Sí? Por ejemplo, la literatura de inicios del siglo XIX sigue imitando el español, la literatura de mitad del siglo XIX, cuando ya pues los países eran libres, ya no eran virreinatos, sigue imitando lo español. Y pues ya hacia finales del siglo XIX, 1888, se da la primera obra modernista con Rubén Darío, la obra Azul. Es por eso que consideramos al modernismo como un antecedente de la poesía hispanoamericana. Bien, la publicación de Azul, que es el inicio del modernismo y su apogeo con prosas profanas en el siglo XX. Bien, y acá se
recuerda que se insertan elementos como exotismo, como cosmopolitismo, pero obviamente esto también va a evolucionar y luego se da el posmodernismo, ¿sí? El posmodernismo, donde ya se encuentran algunos elementos que si bien siguen al modernismo, como el caso del cromatismo, se emplea el uso de colores, alusión a muchos colores, que lo utilizaba mucho el modernismo. Se sigue utilizando, por ejemplo, versos alejandrinos, por ejemplo, pero adquiere un carácter más intimista, ya no tan exotista, sino intimista, algo de adentro, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí el caso de las obras de la primera autora, poeta, ganadora de Premio Nobel de Literatura en Latinoamérica, ¿sí? Que es Gabriela Mistral. Por ejemplo, su obra Tala, ¿ya? Y también en el caso del Perú tenemos a José María Eguren, por ejemplo, en el posmodernismo, también a Abraham Valdelomar. Tú recordarás que él en la narrativa tiene pues el Caballero Carmelo como cuento, pero en la lírica, también Valdelomar, por ejemplo, tiene un poema que se llama Tristitia, ¿sí? Pero el más representativo en el Perú, en los poemas, sería José María Eguren, ¿bien? Entonces va a tener un lenguaje un poco más claro. A diferencia del modernismo, el modernismo era rimbombante, era un lenguaje grandilocuente, quería adornar mucho, ¿no? Quería adornar mucho con palabras que hacen alusión a las piedras preciosas, que hacen alusión pues a las telas hermosas como sedas, terciopelos, a las flores, a los aromas, ¿no? El caso del modernismo quiere un lenguaje más sencillo, pero a pesar de ser más sencillo de entender, también tiene pues también tiene, por ejemplo, esta cuestión más personal, ¿no? De hablar no solamente de elementos lejanos, sino de elementos más cercanos, ¿sí? Elementos más cercanos, más íntimos, por eso hablamos de este intimismo. Entonces, el modernismo, el posmodernismo son los antecedentes de la poesía que se va a desarrollar durante todo el siglo XX, que sería el vanguardismo, ¿bien? Entonces, ojo, esta predilección del posmodernismo a acercarse, por ejemplo, ya hacia ambientes locales, rurales, a diferencia del modernismo, que era pues tenía más predilección de hablar de castillos, de mundos de fantasía, ¿no? De princesas, de dragones. No, el posmodernismo va hacia ambientes más locales, más cercanos a, por ejemplo, los lugares rurales de Latinoamérica, ¿sí? Bien, entonces vemos cómo va evolucionando la poesía, de qué va hablando y cómo lo va diciendo, ¿sí? Muy bien, entonces, objetivos entonces para el día de hoy. Vamos a definir al vanguardismo hispanoamericano y caracterizar a la lírica que desarrolla, es decir, la poesía vanguardista. Conocer los principales representantes y escuelas propias de este vanguardismo hispanoamericano y también las etapas poéticas de Pablo Neruda, así como analizar el poemario 20 poemas de amor, una canción desesperada, que es la que pues en varias ocasiones San Marcos ha insertado como preguntas, tanto por ejemplo con las figuras literarias y también el análisis de los fragmentos. Bien, un contexto rapidísimo, un contexto histórico-social para hacernos la idea qué acontecimientos históricos se daban durante el surgimiento y desarrollo de esta poesía vanguardista. Por ejemplo, tenemos aquí la Revolución Mexicana. Recuerda que esta revolución se dio entre 1910 a 1917. Tienes aquí una imagen bastante representativa. La Primera y la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional, la modernización de las ciudades y el desarrollo de un capitalismo dependiente. Vamos a ver, por ejemplo, que en esta etapa Estados Unidos gana mucha presencia y se convierten en las ciudades estadounidenses, especialmente las metrópolis, se convierten en el ejemplo a seguir, ¿no? De lo que se quería con las ciudades, ¿no? Ciudades grandes, con rascacielos, con edificios, ¿no? Era lo moderno en aquella época, ¿no? Era lo moderno. Todas las ciudades veían en Nueva York, por ejemplo, un caso de, digamos, paradigma, de modelo de ciudad,
a imitar, ¿no? Entonces las ciudades europeas también empezaron a crecer de esa manera con edificaciones grandes, ¿no? Se convirtieron en grandes metrópolis. Y en el caso de Latinoamérica, pues la modernidad no llegaba tan rápido, todavía no había ciudades tan modernas, pero eso era lo que se quería, ¿no? Entonces se empezaba a tener la idea de que se debía modernizar la ciudad, por ejemplo, con la inserción de los autos, es decir, todo lo que se produjo en el siglo, a finales del siglo XIX con la segunda revolución industrial, era lo que se anhelaba. Entonces, las ciudades o los países de Latinoamérica añoraban eso, ¿no? Se sabía que en algún momento esa modernidad de todas maneras iba a llegar a Latinoamérica. Por eso ese elemento es muy importante porque los poetas tienen en consideración ello, ¿sí? Esa modernidad que se ve en Europa, que se veía en ese tiempo en Estados Unidos, era inevitable que llegara a Latinoamérica. Sin embargo, también esa modernidad, esa idea pues del tiempo es dinero, ¿no? Mientras más trabajas, más dinero produces, esa idea de alguna manera había generado problemas sociales también en los países europeos, ¿no? En la sociedad, en el ser humano. Y eso también lo sabían los poetas. Entonces se enfrentan a algo. Si esa modernidad va a llegar a Latinoamérica, es inevitable que el hombre latinoamericano también caiga en esos problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos o lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso del vanguardismo eh, europeo. ¿Te acuerdas la obra La Metamorfosis, no? Gregorio de Samsa está en esa ciudad moderna, ¿no? Donde pues viajas en tren de un lado para otro, él se tenía que levantar súper temprano para subir al tren e ir, cruzar la ciudad e ir a su trabajo, donde se quedaba pues muchas horas, no tenía ni tiempo para almorzar, porque así lo dice Gregorio, ¿te acuerdas? Entonces, en ese tipo de ciudad moderna, ese tipo de ciudad moderna era la que iba a llegar a Latinoamérica. Entonces el poeta se empieza a preocupar. Es por eso que, por ejemplo, una característica de los poetas de esta época es que insertan en la poesía su preocupación por esa modernidad. O sea, la modernidad es bonita, sí, qué interesante, pero también hay una preocupación. Y ahí nace esto de la poesía con compromiso, esa poesía con esa preocupación social también. ¿Sí? Dentro del vanguardismo latinoamericano vamos a encontrar eso, ¿sí? Una preocupación por la sociedad que se vive, una preocupación por esa modernidad, ¿sí? Es hermosa esa modernidad, pero también preocupa también. ¿Por qué? Porque puede hacer a lo Gregorio Samsa, pues que el ser humano se deshumanice, ¿sí? Hay una preocupación y es inevitable que esa modernidad llegue. Por eso es que estos poetas van a insertar para que el ser humano, para que la sociedad no pierda su identidad, vamos a ver que van a insertar elementos de lo propio, elementos culturales de cada uno de sus países, de sus culturas, ¿sí? Eso también vamos a recordarlo dentro de un momento. Entonces, la modernización de las ciudades y el desarrollo de un capitalismo dependiente. ¿Por qué capitalismo dependiente? Porque recuerda que los países de Latinoamérica dependen mucho de la economía estadounidense, ¿sí? Vamos a ver pues esa característica que ya se daba desde inicios del siglo XX. Desarrollo de los medios de comunicación, por ejemplo, los periódicos, las revistas, los boletines. Algo muy importante que estos poetas recuerda que están en una época donde no hay YouTube, no hay TikTok, no hay streaming, ¿no? Entonces no puedes difundir tu obra así tan fácil, ¿no? No puedes, publico en mi Facebook, oh, mira, voy a presentar mi libro en tal lugar, ¿no? Vayan todos, ¿no? Les hago descuento. No, no existe eso. Entonces, ¿cómo es que vas a dar a conocer tu obra? A través, por ejemplo, de los medios que existían, las revistas. Muchos poetas se juntan, forman grupos, publican revistas, ¿sí? Por ejemplo, eso también va a ocurrir con el grupo Colónida aquí en Perú, con el grupo Orcopata también en Perú, en Puno. El grupo Colonia no era vanguardista, era postmodernista,
o modernista algunos. Pero vamos a ver que, por ejemplo, el grupo Orcopata sí era más vanguardista, ¿sí? Y nació en Puno este grupo y publicaba a través de boletines, una revista que se llamaba Boletín Titicaca. Entonces hay muchos grupos que empiezan a publicar incluso en otros países también y esa es su forma de comunicarse. Incluso desde antes del vanguardismo ya se daba esto. La única manera de publicar, porque publicar un libro era muy caro, entonces se publicaba en estas revistas, ¿no? Se publicaba en estas revistas. Los mismos autores eh, se juntaban, plasmaban algunos poemas escritos con otras noticias que podían ser políticas algunas o internacionales y se publicaban. Bien, entonces vamos entonces a la poesía vanguardista de este siglo XX y vamos a ver, por ejemplo, que la vanguardia europea obviamente va a influenciar en los poetas, ¿ya? En los poetas de Latinoamérica, de Hispanoamérica, y asimilan esos aportes de la vanguardia, sin embargo, también lo van a reformular. ¿Qué quiere decir? Le van a poner su toque latinoamericano, ¿no? Le van a poner su toque hispanoamericano, latinoamericano, su toque de acá, ¿no? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, crean otros sismos, ¿ya? ¿Te acuerdas de los sismos vanguardistas como el surrealismo, por ejemplo, el dadaísmo, el cubismo, ¿no? Estos poetas toman estas ideas y crean sus propios sismos como el ultraísmo, como el creacionismo, el negrismo, ¿sí? El estridentismo, entre otros. Entonces vamos a encontrar aquí, por ejemplo, que hay una creación, o sea, asimilan, pero no copian, no imitan, sino se basan en esto, pero crean lo suyo, ¿sí? Eso es bastante interesante, pues, para la poesía vanguardista. Algo importante también, entonces, sería, aparte de adoptar los sismos europeos y crear los suyos, se alejan del exotismo, ¿sí? Se alejan del exotismo, la musicalidad y el cromatismo de la poesía modernista, es decir, ya no van a tener referentes por ejemplo, en ambientes exóticos, ¿no? Como por ejemplo de la naturaleza rara, extraña, como lo veíamos de repente en José Santos Chocano, o en el mundo de princesas, castillos, carruajes, no. O, por ejemplo, mitología griega, ya no, ya no. Vamos a ver, por ejemplo, que tampoco emplean la musicalidad, tampoco alusión a colores, ¿sí? Entonces, como tienes el caso del exotismo, la musicalidad y el cromatismo, ojo, ya hay un alejamiento, ya no es como era la poesía modernista, por ejemplo, donde sí se utilizaban muchos colores, donde sí se utilizaba, por ejemplo, el ritmo, ¿no? La musicalidad de los poemas que terminaban con una rima, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que ya hay un alejamiento total, lo que se va a preferir es otra forma de literatura, haciendo alusión, por ejemplo, sí, a los elementos de la modernidad, por ejemplo, sí hacen uso o alusión a elementos de del mundo moderno, pero ya con una visión también de insertar lo autóctono. Algo muy importante en la poesía vanguardista que vamos a encontrar es justamente eso, la inserción de lo autóctono, de lo latinoamericano, de los ritmos afroamericanos, por ejemplo, también, que se va a dar con autores como Nicolás Guillén, que también vamos a mencionar dentro de un momento. Y un tercer punto, el uso del verso libre. Ya hay un alejamiento total, pues, de los versos, de contar los versos, que si tienen 8 sílabas, que si tienen 7 sílabas, que si tienen de repente 14 sílabas, no. Hay un uso total del verso libre. Esto, por ejemplo, heredado de la influencia vanguardista europea. Y también el uso de la metáfora. Recuerda que algo muy importante que se utilizaba dentro de la literatura vanguardista también era la metáfora, metáforas nuevas específicamente, no metáforas comunes, ¿no? Sino metáforas nuevas que relacionaban elementos con, por ejemplo,
elementos del mundo moderno o de repente situaciones diferentes, ¿no? De antes a las tradicionales que se veían en la poesía. Entonces, vamos a ver aquí, la metáfora le da también importancia a la idea de la imagen, ¿sí? La metáfora es construir una imagen con la palabra en tu mente, ¿no? Entonces, también por eso se utiliza mucho la metáfora. Bien, recuerda que Rubén Darío, que si bien es modernista, Pablo Neruda y César Vallejo, que ya son más vinculados entre el modernismo y el vanguardismo, pues son considerados los fundadores de la poesía hispanoamericana, ¿sí? Estos tres autores muy importantes en la poesía latinoamericana. César Vallejo, por ejemplo, es el iniciador del vanguardismo en el Perú. Eso recuérdalo para más adelante. Vamos a las características que vamos a encontrar. Obviamente, dentro de la literatura vanguardista, la poesía vanguardista hispanoamericana, encontramos la influencia europea. Como te dije, los ismos de la vanguardia van a influenciar muchísimo. Y vamos a ver, por ejemplo, que el surrealismo es uno de los ismos más extendidos y es el que influenció mucho en la poesía de Hispanoamérica. Por ejemplo, tienes aquí el poema, es un poema de Pablo Neruda, ¿ya? El poema Walking Around, y tienes aquí, por ejemplo, no está en inglés, obvio, pero si bien no está en inglés, el título sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a encontrar aquí bastantes referentes del mundo moderno, como te había señalado hace un momento, eh, Estados Unidos era un referente, por ejemplo, de modernidad en aquella época, inicios del siglo XX. Entonces, no es por ello, no es raro, pues que el título sea un título en inglés. Es más, varios autores vanguardistas van a insertar palabras del inglés, por ejemplo, en varias expresiones dentro de sus poemas, junto con el español. Eso lo vamos a encontrar incluso en los 5 metros de poema de Carlos Oquendo de Amat, que también es vanguardista y es vanguardista peruano, ¿sí? Bien, entonces encontramos aquí, por ejemplo, la influencia del vanguardismo eh, de otros lugares. Vamos a ver el uso de los cisnes también, de los cisnes, disculpa, de los símbolos, como el caso del cisne. Tú dirías, profesora, pero el cisne no es modernista. En este caso, mira cómo se describe este cisne, ¿no? El cisne de fieltro. El fieltro es este material, obviamente no es algo natural, ¿no? Es un material creado por la industria moderna, ¿no? Navegando en un agua de origen y ceniza. El cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. Mira, agua de origen y ceniza es algo putrefacto, es algo feo, ¿no? Entonces, también bastante importante la idea de la sociedad, ¿no? Sucede que me canso de ser hombre, o sea, ser humano, ¿no? Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, ¿ya? Marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. ¿Qué quiere decir? Pues aquí hace alusión al mundo moderno. En las sastrerías, ¿por qué? Bueno, antiguamente no existían las tiendas por departamento como ahora vemos pues en los centros comerciales donde la ropa se vende pues todas igualitas, ¿no? Por tallas, ¿no? No existía eso. La gente cuando quería tener ropa pues iba a las sastrerías, el sastre era el que te realizaba la ropa, ¿no? Hoy en día no hay mucho esa costumbre, excepto cuando te mandas a hacer de repente un traje muy formal, ¿no? Pero antiguamente era pues en las sastrerías. Y los cines, ¿por qué sastrería y cine? Tiene que ver pues con elementos de la modernidad, de la modernidad de esa época, ojo, de esa época. Eh, y vamos a ver, por ejemplo, entonces que hay como un malestar hacia esa sociedad, como estar yendo a un lugar, ¿no? Entra a las sastrerías, a los cines, ¿no? Impenetrable. Es como estar y no estar, como estar en estado automático, ¿no? En modo automático, ¿no? El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. ¿Te das cuenta el contraste aquí? El olor de las peluquerías. Peluquería también, mundo moderno.
quiere estar en un descanso de piedra o de lana. Piedra y lana, la naturaleza, elementos de la naturaleza, asociados a la naturaleza, en contraste con este mundo moderno, pues falso, de fieltro, ¿no? De sus elementos plásticos. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. Cuchillo verde. Bien, ahí tú encuentras elementos también surrealistas, ¿sí? Estas metáforas nuevas, insertar elementos pues que no son comunes, ¿no? El agua de origen y ceniza hace alusión a un mundo decadente, ¿sí? A un mundo decadente. Entonces vamos a entender, a concebir aquí que este mundo es feo, a pesar de los elementos de la modernidad, como que es falso, no es algo vivo, como que es algo muerto de todas maneras, ¿no? Entonces ahí tendríamos estos elementos de metáforas nuevas y también el cuño surrealista. ¿Por qué? Porque recuerda que el surrealismo explora en lo interior, ¿no? En cómo tú percibes el todo, ¿sí? Por eso se habla de los elementos oníricos del inconsciente. Bien, el tono de denuncia, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Por eso dice, sería delicioso asustar a un notario con un lirio. El lirio recuerda que es una planta, una flor, ¿ya? A ese contraste, ¿no? De los elementos dentro de la ciudad, citadinos, que puede ser pues un notario, dice una monja, la religión, las iglesias también que tienen que ver mucho con el ser humano, construcciones, ¿no? Ser humano. En cambio, pues vamos a ver elementos de la naturaleza, como el caso del lirio, cuando habla de cuchillo verde, ¿no? De todas maneras, vamos a encontrar aquí una molestia por el mundo donde está, ¿no? Dentro de lo que es residencia en la tierra, justamente se nota, ¿sí? Se evidencia estos elementos de contraste. Muy parecido, por ejemplo, a lo que sucede con Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, donde también encontrábamos, por ejemplo, elementos de la ciudad en contraste con elementos de la naturaleza, donde la naturaleza era libertad y donde la ciudad era pues un elemento decadente, de tristeza y opresión, ¿sí? Algo similar encontramos aquí en Pablo Neruda en Residencia en la Tierra. Bien. La obra, antes de pasar, la obra Libertad bajo palabra, que le pertenece a Octavio Paz, también muy importante para esta etapa. Octavio Paz, por ejemplo, muestra parte de lo que es el mundo también de la naturaleza como originario. Hay una revaloración, por ejemplo, de lo que es la cultura, de lo que es el ser humano desde adentro, de lo que quiere y es la idea de identidad, por ejemplo, también muy importante en el caso de Octavio Paz, que fue ganador de Premio Nobel de Literatura. Tanto Pablo Neruda como Octavio Paz, autor de Libertad bajo palabra, los dos fueron ganadores de Premio Nobel de Literatura. Octavio Paz en 1990 y Pablo Neruda en 1971. ¿Sí? Muy bien. Octavio Paz, mexicano, Pablo Neruda, chileno. Bien, ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. La idea de la experimentación y la innovación. Cuando hablamos de la experimentación y la innovación, estamos aquí frente a lo que es romper las reglas tradicionales. Experimentar era lo primordial, por ejemplo, para los vanguardistas europeos y también lo será para los vanguardistas latinoamericanos.
pero su experimentación obviamente será diferente que la de los europeos. Emplean, por ejemplo, el verso libre, obviamente. Sus necesidades expresivas no se adaptan a formas fijas. Vamos a ver que para esto el surrealismo nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque esa expresión se adecua a su mundo interior, ¿sí? El mundo interno. Aquí vamos a tener, por ejemplo, el caso del creacionismo, ¿sí? Es uno de los sismos que surge en el vanguardismo. Y pues Vicente Huidobro con su obra Altazor, o llamado El viaje en paracaídas, va a representar esta experimentación, esta innovación. Por ejemplo, este poema que se llama Triángulo Armónico y que tiene justamente esta forma, ¿no? La forma de triángulo. Entonces vamos a ver que a través de las palabras vamos creando imágenes. El caso del caligrama, por ejemplo, que ya en algún momento se había empleado para formar imágenes, figuras, en este caso otro tipo de figuras, ¿no? Y el creacionismo, por ejemplo, en el caso de Altazor, bastante interesante, porque él, Vicente Huidobro, empieza a cortarle al final de este poema, empieza a cortar las vocales, empieza a cortar las consonantes y el poema termina con varias vocales únicamente, como si poco a poco se fuese perdiendo los sonidos de las palabras. Bien, esa es su forma de innovación. Y César Vallejo también, por ejemplo, que tiene una innovación en cuanto a la forma como construye la oración. Mira aquí, ¿qué se llama cuanto eriza nos? Se llama lo mismo que padece. Nombre, nombre, nombre. Mira, ¿qué se llama cuanto eriza nos? Debería ser cuánto nos eriza. Cuánto nos eriza. Pero, ojo, está escrito de una manera distinta a cómo se debería escribir y también en un orden diferente, ¿sí? Junta palabras, lo mismo. Y surge aquí esta palabra, lo mismo, ¿no? Junto. Entonces, vamos a ver que es parte de esa innovación y la experimentación del vanguardismo. Rescate de lo americano. Vamos a ver, por ejemplo, que se insertan elementos autóctonos, como les había señalado hace un rato, los elementos autóctonos, por ejemplo, que le van a dar la identidad al latinoamericano para que no la pierda, a pesar de la llegada de la modernidad, obviamente los elementos autóctonos latinoamericanos van a estar presentes. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Pablo Neruda con Canto General, donde hay una revaloración a la cultura latinoamericana, especialmente la del sur, y el caso, por ejemplo, de Nicolás Guillén con Songo Songo. Nicolás Guillén, por ejemplo, es representante de un istmo, del istmo llamado negrismo, ¿sí? Entonces, aparte de los problemas del mundo contemporáneo, entonces, ojo, dentro de los temas, el problema del mundo contemporáneo, también van a tomar interés de la identidad del continente. Como te había dicho, hay una preocupación por los problemas que se van a generar cuando la modernidad llegue a Latinoamérica y también pues la identidad con ello, ¿no? Muchos países de Latinoamérica habían logrado su independencia hacia inicios del siglo XIX y estamos a inicios del siglo XX, es decir, ha pasado 100 años. Recuerda que en 100 años, ¿sí?, la identidad de un país, de una nación que tuvo pues 300 años de invasión, 300 años de virreinato, pues no se iba a construir solo en 100 años, ¿verdad? ¿Sí? Si fueron 300 de ocupación española, ¿no? De una identidad más vinculado a lo español, ¿no? Entonces, para construir la identidad del latinoamericano ha pasado poco tiempo y ahora viene esta modernidad que deshumaniza y también hace que pierdas tu identidad. Entonces, hablamos de la famosa alienación que veíamos, por ejemplo, en la Metamorfosis. Entonces, esa preocupación hace que se inserten elementos de identidad dentro de los poemas, que creen, por ejemplo, esta identidad dentro del poema, como el caso de
Canto Negro, de Nicolás Guillén, ¿sí? Yambambó, yambambé, repique el congo solongo, repique el negro bien negro, congo solongo del zongo, baila yambó sobre un pie. Mira, los ritmos africanos o afroamericanos son los que se van a insertar dentro de los poemas, ¿sí? Entonces, encontramos aquí, por ejemplo, esos ritmos insertados con este istmo llamado negrismo, en el caso de Nicolás Guillén, donde el dialecto afroamericano se va a insertar, ¿sí? Bien. Tono de denuncia. Obviamente, por los problemas del mundo moderno, aunados a los problemas sociales de Latinoamérica, vamos a ver poetas bastante comprometidos con su realidad, con la realidad latinoamericana. Por eso vamos a ver que algunos poetas van a denunciar las dictaduras, la cosificación de la mujer también, o la pobreza que va, que justamente se va a evidenciar en la población, en las poblaciones que los mismos poetas pueden apreciar, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de España, aparta de este cáliz, de César Vallejo, donde, por ejemplo, la guerra, ¿no? Las dictaduras generan pobreza. Y eso es parte de los temas que desarrolla Vallejo y que ya también lo vamos a ver cuando lleguemos a ese tema de vanguardismo peruano y cuando hablemos específicamente de Vallejo. Por ejemplo, el famoso poema Masa, que habla de la solidaridad, ¿no? Cómo se vence incluso la muerte, ¿no? Cómo se vence esa muerte que te mata día tras día, que puede asociarse, por ejemplo, a la pobreza. Seguramente que alguna vez has escuchado el poema Masa, que dice, y el cadáver siguió muriendo, ¿no? Y el cadáver, ay, siguió muriendo. Ese ay es un ay de dolor. ¿Cómo es un cadáver que sigue muriendo? Es una muerte muy lenta, en una agonía lenta, ¿no? Y justamente la pobreza se asocia a esa idea de la agonía, de la muerte lenta. Por eso en su poema, Massa Vallejo dice que cuando todos los hombres de la tierra se interesan por ese que se está muriendo o por ese cadáver, ahí recién se levanta y echa a andar ese cadáver que se estaba muriendo. Entonces, la idea de la solidaridad como aquel elemento que puede solucionar los grandes problemas del mundo. Y también tenemos, por ejemplo, este poema llamado Oración por Marilyn Monroe, que le pertenece a Ernesto Cardenal. Este poema tiene una denuncia, obviamente tú te das cuenta aquí, creo que la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de esta persona, ¿verdad? De Marilyn Monroe. Que fue una actriz muy conocida en los años 50, ¿verdad? 40, 50, 50, en los años 50. Fue una sex symbol, ¿no? Una actriz muy asediada, muy guapa, muy hermosa, que desplegaba todo un glamour, ¿verdad? ¿Sí? Hasta hoy en día muchos la toman como un ícono, ¿no? Un ícono, por ejemplo, de la moda, de la época de los años 50. Pero ¿qué hay detrás de Marilyn Monroe? ¿Qué hay detrás, por ejemplo, de la persona, ¿no? De la persona Marilyn Monroe. A eso va el poema. Por eso leemos, mira, dice, Señor, recibe esta muchachita, bueno, esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. ¿Te das cuenta que está mostrando a la persona, ¿no? Eh, pero vamos aquí que este poema en sí es una oración, ¿sí? En sí es una petición por ella. ¿Por qué?
Obviamente el elemento religioso está presente aquí, ese decir Señor, es una invocación a Dios, ¿no? Pedir por ella, ¿por qué? Porque algo ha pasado, ¿no? Este poema, por ejemplo, es tras la muerte de Marilyn Monroe, ¿sí? Tras la muerte de Marilyn Monroe. Recuerda que ella, pues, según lo que se dice, eh, tuvo una sobredosis de pastillas y termina muerta de esa manera, ¿no? Por sobredosis de barbitúricos. Muy aparte de que seguramente tú has escuchado las conspiraciones, ¿no? De que si la mataron o no. Bueno, pero el poema no va a ello, no va a quién la mató o eso, sino que quién es ella en realidad, ¿no? ¿Qué fue de ella? ¿Qué tipo de ser humano es, ¿no? No es para juzgarla, sino justamente para pedir por ella, por su alma, ¿no? Y te le empieza a mostrar como una persona que ha sido afectada por la sociedad, ¿sí? Marilyn Monroe no era su verdadero nombre, o sea, como a ella la llamaban todos los días, no era su nombre, ella se llamaba de otra forma, se llamaba Norma Jane, ¿verdad? Ella, afectada por la sociedad, esa sociedad donde hubo alguien que la violó a los 9 años, ¿no? Que ella era una empleada de tienda, una persona como común, corriente, con cualquier persona, y a los 16 se había querido matar. ¿Qué tan mal se podía haber sentido o qué afectó tanto, aparte de lo que ya te describió, que justamente ella quería acabar con su vida? Mira, como una persona que quiso acabar con su vida a tan temprana edad, se convierte en, en esta imagen que conocemos como la actriz Marilyn Monroe, ¿no? Ahora se presenta ante ti, obviamente está conversando con quién, con Dios, ¿no? Sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos, sin firmar autógrafos, sola, ¿no? Sola. Bien, ella soñó con la niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Times, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo. Tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Está dándole un sentido psicológico a ello, ¿no? Iglesia, casa, cueva son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Bueno, el poema obviamente va a continuar, menciona a la 20th Century Fox, que ella no le gustaba el maquillaje, sin embargo que tenía que utilizarlo, que el mejor beso que tuvo, o el beso más apasionado que tuvo fue frente a una cámara, ¿no? Es decir, te muestra la vida glamorosa que tuvo, pero ante las cámaras, porque la realidad no era así. Estaba sola, absolutamente sola, ¿no? El tema social, el tema religioso, obviamente van a estar presentes aquí. Y esa expresión esa petición de Señor, Señor, es un estilo conversacional. El estilo conversacional justamente tiene que ver con ello, conversar con alguien, dirigirte a alguien. Y con ello también la oralidad, la facilidad de una conversación común, ¿no? Como hablarle a alguien. Te invito a leer el poema es bastante interesante en realidad. eh, Prácticamente es una crítica, más que a Marilyn Monroe, en realidad es a la sociedad que hace que nosotros queramos hacer encajar a las personas o a nosotros mismos también no lo hacemos, que queremos encajar o ser como se supone nos dice la sociedad que seamos, ¿no? Que tienes que estar contento y feliz como en esta revista todo mundo se muestra contento y feliz, ¿no? Entonces, eh, que te muestran vidas glamorosas y tú ansías ser así, pero en lo profundo, pues esas personas que aparentemente viven esa vida glamorosa de las pantallas, el cine, Hollywood o la farándula, en realidad
están muy vacías, de repente hasta con muchos problemas debido a esa presión mediática de la sociedad de ser o mostrarse de tal o cual manera, ¿no? Por eso el poema termina así. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, aquí hace alusión a algo. Cuando encuentran el cuerpo de Marilyn Monroe, ella tenía la bocina de teléfono, bueno, una de las declaraciones decía así, ¿no? Que ella tenía la bocina de teléfono de la mano, que aparentemente había querido agarrar el teléfono y llamar a alguien, ¿no? Según lo que algunos decían, ¿no? Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú al teléfono. ¿Sí? Así termina este poema. Esta es la parte final. El poema no está completo. Como te digo, te invito a leer el poema, es bastante interesante para ver esta cuestión del tono de denuncia, la crítica a la sociedad. Bien, representantes entonces de este vanguardismo, a Vicente Huidobro con el creacionismo, uno de los ismos de la vanguardia, otro ismo, el negrismo, que ya también te había señalado, con Nicolás Guillén, su obra Motivos del Son, Ernesto Cardenal, que acabamos de verlo, pues con la poesía conversacional, muy representativa de él, pero no es el único que utiliza la poesía conversacional. Déjame decirte que César Vallejo también la va a emplear. Octavio Paz, que tiene pues más elementos surrealistas, y su obra Libertad bajo palabra, uno de los poemas más conocidos de Octavio Paz. Es el poema Piedra de Sol, ¿sí? Es un poema bastante largo y tiene muchos elementos interesantes. Te invito a leer también ese poema. Bien, vayamos a Pablo Neruda. Pablo Neruda, por fin Pablo Neruda, vamos a hablar de él. Como te dije, fue Premio Nobel de Literatura en 1971. Es el tercer latinoamericano que obtuvo este premio. Hasta ahora vamos a ver que en el siglo XX fueron dos chilenos que obtuvieron el premio Nobel, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, un guatemalteco, Miguel Ángel Asturias, un colombiano, Gabriel García Márquez en 1982 y Octavio Paz en 1990, en el siglo XX. Ya en el siglo XXI, pues Mario Vargas Llosa en el 2010. Recuerda que el premio Nobel no se gana con una obra, sino con la trayectoria del poeta o narrador. Bien, características de la obra de Pablo Neruda. Vamos a ver que en sus inicios recibe mucha influencia del romanticismo y eso lo va a volcar también en 20 poemas de amor, que es uno de sus primeros poemarios. Es el poemario con el cual Neruda, pues aparentemente lo hizo cuando él tenía 21 años aproximadamente. Y también recibe influencia del modernismo. Por eso esos dos elementos los vamos a encontrar muy presentes en los 20 poemas de amor y su obra Crepusculario. Hay mucha influencia del surrealismo y del existencialismo también, sobre todo en su poemario Residencia en la Tierra. Compuso varias obras en verso y en prosa, así también asume un compromiso social. Vamos a ver que dentro de las etapas de Neruda, la tercera etapa, la etapa de compromiso social, la etapa llamada también épica, ¿no? Y también en la etapa residenciaria, tiene mucho compromiso con la sociedad, especialmente en la crítica y la revaloración de la cultura. Utiliza muchas metáforas y símiles para crear descripciones detalladas. Cuando hablamos de descripciones detalladas, por ejemplo, que tienen que ver con la emoción del poeta, ¿sí? Que tienen que ver con la emoción. Emocionales sobre las personas, las cosas, la naturaleza. Esta idea de la naturaleza y las personas, especialmente la amada, en el caso de 20 poemas de amor y una canción desesperada, va a estar muy presente. Recuerda, la amada, la naturaleza. La amada, naturaleza. ¿Sí? La amada tiene muchos elementos, muchas descripciones corporales parecidas a la naturaleza.
Y también hace uso de la personificación que va a aumentar los efectos y la universalidad de su poesía, porque Neruda daba vida, emoción y aliento a todas las cosas del mundo. Tiene poemas dedicados incluso a los vegetales, a los alimentos, en una etapa de las odas elementales específicamente, es una de sus últimas etapas. Bien, periodos y obras, el periodo de iniciación, el periodo donde está Residencia en la Tierra, que sería el periodo vanguardista, el de plenitud épica y el periodo de poeta profesional. Esos cuatro podríamos destacar de Neruda. Mira todas las etapas que ha tenido él. En la etapa de iniciación justamente hay una tendencia más modernista, ¿sí? Asimila de manera mesurada elementos vanguardistas, es decir, no muy notorio, ¿ya? Esta etapa es donde están 20 poemas de amor, una canción desesperada. Es una Neruda de 21 años. El periodo residenciario, o digamos así, la etapa residenciaria, justamente el nombre es debido al poemario Residencia en la Tierra, que es el más representativo. Hay una influencia del vanguardismo, especialmente del surrealismo y del existencialismo. En la etapa de plenitud épica, donde vamos a ver una influencia marxista en Neruda, y también se da un tono épico dentro de lo que es la revaloración de las culturas americanas. Como te dije, en canto general vamos a encontrar una revaloración de la cultura, especialmente la del sur. Un poema, justamente fue pregunta de examen de admisión de San Marcos hace varios años, un poema que está dentro de canto general donde se habla de la cultura del sur, ¿sí? Es justamente el poema llamado Alturas del Machu Picchu. La pregunta de San Marcos era, eh, ¿en qué obra estaba justamente Alturas del Machu Picchu? La respuesta es canto general, ¿sí? Alturas del Machu Picchu. Obviamente por el título te das cuenta vinculada a la cultura del sur, ¿sí o no? La cultura andina, la revaloración de ello, ¿bien? Y tienes ahí canto general. Y el periodo de poeta profesional, tienes aquí pues donde el poeta va a convivir con la naturaleza y escribe sobre los más diversos temas. Como te dije aquí, por ejemplo, elementos como alimentos, eh, todo lo que lo rodea puede ser convertido en poema. ¿Bien? Vamos a los 20 poemas de amor, una canción desesperada. Aquí vamos a tener pues que este poemario tiene la idea de la complementariedad. Es decir, el poeta y su amada forman un todo armónico, ¿sí? Se complementan. Y lo vamos a notar en los poemas. Es más, el poema 1 que hace un rato seguramente recuerdas haber escuchado, ¿ya? Hay una parte donde dice, para sobrevivirme te forjé como un arma, como una piedra en mi onda, como una flecha en mi arco. Flecha, arco, complementos para hacer un arma. Piedra, onda, para convertirse en un arma, pues la piedra y la onda deben estar juntas, ¿no? Entonces ahí tenemos la idea de la complementariedad del poeta y su amada. Vamos a ver también, por ejemplo, donde hay que en este poemario se propone que el cuerpo es un espacio que permite restablecer vínculos. Por ejemplo, la mujer es la representación de la naturaleza, su cuerpo es la naturaleza. Y el varón, digámoslo así, el amado, por decirlo de alguna manera, ya se vincula con la naturaleza a través de ella. Ella es el puente, el nexo, ¿sí? Es la naturaleza misma. Entonces, ¿cómo el amado se vincula con la naturaleza? A través de ella, ¿sí? A través de ella porque ella es la naturaleza. Bien, entonces es un elemento mediador. Todo ello se mezcla con un tono nostálgico. ¿Por qué nostálgico? Porque vamos a ver que toda esta hermosa historia donde él ama apasionadamente a ella, a su amada, ¿no? Donde vive con emociones, por ejemplo, muy a flor de piel, todo es como un recuerdo. ¿Por qué? Porque al final el poema 20 te dice que ella ya no está al lado de él. ¿Sí?
ese poema 20 que yo sé que lo conoces, yo sé que conoces ese poema 20, ese poema que dice pues que puedes escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Ya, ha ido más, no te pongas más triste, no te pongas triste. Entonces, ya sabes, ese poema, por ejemplo, el poema 20 ya te dice que ella no está. Ella no está. Es por eso que todo el poemario tiene ese tono nostálgico, ¿sí? Ya. Neruda, entonces, si queremos saber un poco de lo que Neruda también aporta sobre su obra, Neruda decía, los 20 poemas son un libro doloroso y pastoril que contiene mis más atormentadas pasiones adolescentes mezcladas con la naturaleza arrolladora del sur de mi patria. Es un libro de amor porque a pesar de su aguda melancolía, está presente en él el goce de la existencia. ¿Sí? Muy bien, ahí tienes las palabras de Neruda. Bien, vamos al poema 1. ¿Ya? Poema 1. A ver, para recordar un poquito el poema. Bien, ¿qué vamos a encontrar, por ejemplo, en, en este, en este poema, por ejemplo? Algunas cosillas que aquí ya he subrayado, como el caso del uso del como un arma, como una flecha, como una piedra. ¿Te acuerdas de eso? El símil, ¿verdad? El símil, muy bien. La idea de piel, de musgo, las rosas del pubis, aquí está el elemento que obviamente hace alusión a lo sexual también, ¿no? Muy bien, esta es la parte del planteamiento, ¿no? La admiración a la amada, por ejemplo, ¿no? Ahora, desde el poema 3 hasta el poema 19, recuerda que le vamos a llamar nudo, aquí un poco retrocedemos para ver por qué el 1 y el 2 es planteamiento, porque hay referencias, ¿sí?, al amor que recién se ha descubierto. Como te dije, la admiración al cuerpo de la amada, ¿no? Referencias a una desagradable época anterior, pero que ahora, pues, ella es como una posibilidad de salir de ese túnel oscuro donde él estaba, ¿sí? Ella es la mujer salvadora. Ojo, esa idea, la mujer salvadora, ¿sí? A partir del poema 3 ya vemos la parte de nudo, donde vamos a ver pues que por momentos hay como un derroche de gozo, de placer, ¿no? Júbilo, alegría de tener a la amada cerca, pero a la vez también hay algunos momentos tristes, melancólicos, referencias también al distanciamiento, o sea, es ese proceso en el que ya está teniendo la relación amorosa con ella, donde hay momentos buenos y hay momentos malos, ¿no? Momentos buenos donde se quieren, donde se aman, ¿no? Y hay momentos malos donde pues de repente se han peleado, donde ella no le habla, donde ella lo ignora, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el tema de la incomunicación que está presente en el poema 15. Y justamente desde el poema 15 es que se ve ya ese momento que se acerca, que es la ruptura final, ¿no? La ruptura. Entonces, es un proceso la relación amorosa, ¿no? Conocer, admirar, empezar a tener experiencias, vivencias buenas y malas, y ya después el final que sería pues el desenlace, que es amargo, ¿no? Y es el poema 20 y la canción desesperada donde se habla de esos momentos ya de lejanía, ¿no? El final de la relación amorosa y de nuevo la noche y de nuevo el naufragio. Él, el poeta, se siente así, ¿no? La voz del poema se dice eso. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. Otra vez está en la noche, ¿no? El río anuda al mar. Cuando dice la noche en que estoy, no se refiere a que es de noche, sino que él se siente en oscuridad, ¿sí?
El río anuda al mar su lamento obstinado, abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir, oh abandonado. Sobre mi corazón llueven frías corolas, oh sentina de escombros, feroz cueva de náufragos. Y en ti se acumulan las guerras y los vuelos, de ti alzaron las alas los pájaros del canto. Todo te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo, todo en ti fue naufragio. Naufragar, estar a la deriva. Bien. Veamos entonces el análisis por aquí. Tema fundamental que vamos a ver en 20 poemas de amor y una canción desesperada. El amor se asocia a la lejanía y al fracaso de la comunicación. Todo ello vinculado al mundo de la naturaleza. La naturaleza, ¿por qué? Porque ella es la naturaleza. Bien. Otros temas que encontramos, obviamente la melancolía, la mujer como imagen de la naturaleza, el paisaje asociado al amor, la plenitud de la contemplación del ser amado. Complementariedad amorosa, complementariedad de los dos, ¿no? Los dos se complementan, son uno solo. Género lírico, la estructura 21 poemas, son 20 poemas, y la canción desesperada, un poema más. El estilo utiliza un verso libre, aunque también vamos a ver que por ahí inserta algunos versos alejandrinos, es decir, versos de 14 sílabas. Predominio de la metáfora, del símil y la antítesis. ¿Qué es la metáfora? Relacionar imágenes, ¿no? Vincular imágenes. Símil, con el uso de la palabra como. Comparación con la palabra como, utilizando la palabra como. Y la antítesis, la oposición de términos, oposición de ideas. Por ejemplo, la famosa es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Eso es una antítesis, ¿sí? Seguramente que alguna vez has escuchado esa frase. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Bien. Y si no la has escuchado, bueno, anótala. Hay elementos neorrománticos. ¿Qué son neorrománticos? Neo, nuevo, nuevo. Es como un romanticismo nuevo, ¿no? Elementos de lo romántico, pero ahora en el siglo XX, porque tú sabes que el romanticismo se desarrolló en el siglo XVIII, XIX, pero Neruda está en el siglo XX, entonces ya no es un romántico. Por eso, tener elementos, insertar elementos de los poemas románticos en el siglo XX, pues lo hace un neorromántico, ¿sí? La naturaleza se revela fielmente, en la naturaleza se va a revelar fielmente el estado de ánimo del poeta, de la voz poética, ¿no? Por ejemplo, él dice, en la noche en que estoy. ¿Por qué en la noche que estoy? Porque se siente en la oscuridad. Él siente que está en oscuridad sin ella. Ella era su luz. Él otra vez, como ella ya se fue, él está en oscuridad, ¿sí? Entonces ese es el estado de ánimo. ¿Te acuerdas en Werther? ¿Te acuerdas de las cuitas del joven Werther que sí es del romanticismo? ¿Sí? Él, por ejemplo, reflejaba mucho su estado de ánimo en la obra, a pesar de que era narrativa. Werther, por ejemplo, mostraba mucho su estado de ánimo con la naturaleza. Cuando él estaba triste, llorando, llovía. Cuando él se sorprendía de algo, caía un trueno. Entonces, cuando Carlota, por ejemplo, le dice, eh, soy novia de Alberto, ¿no? Y suena un trueno. Entonces, vamos a ver que el estado de ánimo en la naturaleza era algo muy común en las obras románticas. Y vamos a ver que Neruda también lo emplea. Por eso es un neorromántico, ¿ya? Su estado de ánimo se refleja en la naturaleza. Musicalidad también. Recuerda que hay algunos elementos, obviamente, del modernismo, por eso 20 poemas de amor y una canción desesperada es desde la etapa modernista de Neruda. Y predomina el tono elegíaco. Elegíaco es el tono de pérdida del ser amado. Bueno, pérdida de alguien a quien quieres, ¿no? Puede ser un padre, puede ser un familiar o la amada, en este caso. Ella ya no está, ¿no? Por eso dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Bien, nostalgia. Bien, aquí está el poema 1, que también lo hemos escuchado hace un momento. Y vamos a notar, por ejemplo, esta asociación del cuerpo de la mujer con las blancas colinas, cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Estas blancas colinas podrían ser parte, pues, de sus pechos, tal vez, o tal vez de sus muslos, sus caderas, ¿no? Entonces, ves ahí los elementos que se asocian, entonces, a través de una metáfora, ¿no? Porque no dice el cuerpo de mujer se parece a las blancas colinas de un lugar, no. Dice cuerpo de mujer, blancas colinas. Ya está la asociación ahí. Eso es una metáfora. ¿Sí? Y obviamente aquí también se identifica el papel fértil, dador de vida. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. El fondo de la tierra, ella, su cuerpo, es la tierra. ¿Sí? De esta forma vamos a ver que surge la mujer cósmica o llamada la mujer telúrica, la mujer naturaleza. ¿Sí? Como la imagen, ¿no? El cuerpo de ella es la naturaleza misma. Mira su cabello, la cascada, ¿no? Entonces, ella es la naturaleza. Bien, el erotismo aquí, la alusión al acto sexual, obviamente aquí es algo bastante evidente, ¿no? Hace saltar el hijo del fondo de la tierra, ¿no? Mi cuerpo salvaje te socava, ¿sí? Esa expresión justamente hace alusión a ello. Porque, por ejemplo, esta expresión socavar, socava, es la acción que realiza, por ejemplo, un minero o la acción que realiza un labriego, justamente, ¿no? Una persona que va a labrar la tierra, ¿no? Por ejemplo, puede ser con el pico o con, de repente, la lampa, ¿no? Hacer un hueco en la tierra, ¿no? Es esa acción, ¿no? Que justamente hace alusión, ¿no? O alude directamente al acto sexual, ¿no? Bien, creo que no tengo que explicar más ello, ¿no? Se entiende, ¿verdad? Bien, detalles no, pero ya, se entiende pues que lo que es el acto sexual, ¿no? Bien. También vamos a encontrar, por ejemplo, el yo poético que se identifica. El yo poético es la voz del poema, ¿no? En este caso es la voz, una voz que justamente está admirando a la amada, ¿no? Que quiere poseer a la amada, que admira su cuerpo, ¿no? Que encuentra en ella también la idea de salvación. Fui solo como un túnel. Él era como un túnel. De mí huían los pájaros. ¿A qué se refiere? La naturaleza huía de él. La naturaleza es lo bueno, lo lindo, y todo huía de él, porque él estaba en oscuridad como un túnel. El túnel es oscuro, ¿verdad? Y en mí la noche entraba su invasión poderosa. O sea, él está en completa oscuridad. Él es un ser oscuro, digámoslo así, ¿no? Es un ser que está en oscuridad. Él se siente en oscuridad, está perdido en esa oscuridad, ¿no? Para sobrevivirme te forjé como un arma. Sobrevivirme, para sobrevivir a mí mismo, para sobrevivir a esa oscuridad que yo tenía por dentro, dice el poeta. En este caso, la voz del poema, ¿no? A la voz del poema siempre le vamos a llamar yo poético, ¿sí? A la voz del poema siempre le vamos a decir yo poético. No vamos a decir Neruda dijo, no, Neruda no dice. Aquí es la voz del poema, ¿sí? Bien, entonces ella se convierte en el arma, ella la flecha en el arco, la piedra en la onda. Ella y él forman un arma, uno solo, y así él puede sobrevivir a este mundo, a cualquier tristeza, a cualquier oscuridad. Bien. La amada entonces es utilizada para sobrellevar, por ejemplo, esa oscuridad que puede ser asociada a la angustia. Bien.
Vamos ahora al poema 15, que es otro poema emblemático. Este poema 15 seguramente que alguna vez lo has escuchado, ¿no? Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Muy bien. Entonces acabamos de escuchar el poema 15, que es uno de los poemas más emblemáticos. Estoy segura que en algún momento lo has escuchado en tu vida. O bueno, lo has leído parte de los versos de este poema, de repente no completo, pero ya ahora sí, lo has escuchado completo. Bien. Y de repente alguno que dice, ay, profesora, qué romántico, ¿no? Qué hermoso poema, qué romántico. Quisiera que me lo dedique alguna vez, mi enamorado, mi enamorada. No, no, ojo, cuidado. Si alguien te dedica este poema, cuidado. Una de dos. O simplemente se dejó llevar porque suena bonito y no entendió de qué trata. O te está dando un mensaje eh, por lo bajo, ¿no? Un mensaje de que las cosas no están bien quizá entre ustedes. ¿Por qué? Porque ese tema tiene como tema, este poema tiene como tema principal la incomunicación. O sea, es el paso previo a todo se acabó, ¿sí? Al alejamiento, al break, ¿no? No, ni siquiera un break, es una ruptura ya, es el paso previo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. No está ausente, sí está presente, pero parece que no estuviese. Me oyes desde lejos, o sea, él sabe que ella lo escucha y mi voz no te toca. ¿Qué quiere decir? Que ella hace como que si no lo escuchó. O sea, él sabe que ella lo escucha, pero ella hace como que si no hubiese escuchado. Parece que los ojos se te hubieran volado. Parece que como si no tuviese ojos, o sea, no lo mira. Y parece que un beso te cerrara la boca. No le habla. Si él le pregunta algo, porque obviamente si dice me oyes desde lejos, él le está hablando a ella, pero ella no le responde nada. ¿Bien? Algo debe haber pasado, ¿sí o no? ¿No? La típica de, hola, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Ahí. ¿Y cómo te fue el día? Bien. Y como que no quiere hablar nada, ¿no? A veces ni siquiera eso, ¿no? Te ignora, ¿no? A veces pasa, ¿o no?
Aquellos que han tenido su enamorado o su enamorada, o han visto pues su hermana, su hermano que tiene su enamorado o su enamorada, ¿no? A veces se molestan, entre ellos se pelean, ¿no? Y como que no se quieren hablar, ¿no? ¿No? Te haces el indiferente, dicen, ¿no? Ya, te haces el indiferente de repente por ahí, ¿no? Entonces, ahí hay un problema en la relación amorosa. Algo está pasando, ¿no? Por algo se han peleado por algo, ¿no? Algo está pasando, algo sucede. Ya no hay interés de repente, ¿no? Bien. Elementos modernistas que vamos a encontrar. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos en la cuestión formal, un poco ya saliendo del tema de qué es lo que pasó en esta relación amorosa, vamos a lo formal, que de repente nos puede preguntar San Marcos. Aquí encontramos verso alejandrino. El verso alejandrino es típico del modernismo, ¿sí? Por ejemplo, Rubén Darío utiliza el verso alejandrino en el poema Sonatina, ¿no? Ese poema que decía, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, ya. Ese poema utiliza versos alejandrinos, versos de 14 sílabas. Y aquí también Neruda utiliza versos de 14 sílabas, entonces utiliza el verso típico del modernismo, ¿bien? Versos alejandrinos y la rima es consonante, ¿ya? La rima es consonante. ¿Cómo es esto de la rima consonante? Es una rima donde van a coincidir las consonantes y las vocales, ¿sí? Por ejemplo, toca, oca, boca, boca, ¿sí? ¿Te das cuenta? Arrullo, huyo, tuyo, huyo. Profesora, pero la U, la Y y la B y la doble L, no, recuerda que para Neruda suenan igual, ¿no? Bueno, para muchos que tenemos yeísmo en Latinoamérica también, ¿no? Bien. Anillo, y yo. Sencillo, y yo. ¿Sí? Muy bien. Tienes aquí muerto, erto, cierto, erto. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a tener allí esa rima consonante. Rima consonante es cuando coinciden las consonantes y las vocales, ¿sí? Los sonidos. Y también hay verso libre. ¿Qué quiere decir? Un verso que ya no es de 14 sílabas, sino diferentes medidas, otras medidas de verso. Entonces, tenemos ahí estas características. Entonces, también aquí, dentro del tema, recuerda que hay un fracaso en la comunicación. El fracaso de la comunicación porque ella está como distante, ¿sí? Está como distante, está como quejándose, dice, ¿no? Como quejándote, como distante, ¿sí? Mi voz no te alcanza, dice, ¿no? Él dice, mi voz no te alcanza, ¿bien? Entonces hay un fracaso en la comunicación. Se utiliza la antítesis. ¿Qué es la antítesis? La oposición de ideas, ¿sí? La oposición de palabras también, de expresiones, ¿ya? Bien. Que te hable con tu silencio. Te hablo con un silencio. ¿Te das cuenta? Hablar y silencio como que es, obviamente esas dos ideas son opuestas, ¿no? Ahí está la oposición, que es la antítesis. Muy bien, también tenemos aquí el empleo abundante, abundante del símil. Como distante, como quejándote, claro como una lámpara, simple como un anillo, eres como la noche. Esto es símil, definitivamente, ¿sí? Es símil, que es la comparación a través de la palabra como o la palabra cual. Y también tenemos aquí al final, al final, al final del poema que hay una esperanza, ¿no? Porque él dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Mira, incluso tan distante como si ella ya no estuviese allí, como si ya hubiera muerto. Imagínate la angustia, ¿no? Él siente como que si él ya se hubiera muerto. Pero de pronto ella habla una palabra entonces, o de repente por ahí sonríe, ¿no? Una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. No se va a ir,
ha sonreído, la relación puede continuar, a pesar de todo este problema que ya existe, que es la incomunicación, ¿no? Bien, pero él tiene la esperanza, bueno, bueno, ya se solucionó todo, ¿no? Listo. Y obviamente vamos al poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca. Mi corazón la busca. Y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Muy bien. Acabamos de escuchar entonces el poema 20. Creo que hay muchos versos que alguna vez has escuchado. De repente esto, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero, ¿no? De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos, ¿no? Creo que sí, es bastante conocido este poema, especialmente el inicio, ¿no? El puedo escribir los versos más tristes esta noche. Hay algunos audios donde el mismo Neruda recita su poema 20. Claro que lo hace de una manera diferente, ¿ah? Él lo hace con más pausa y musicalidad. Él dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Él lo recita así, más pausado. Bueno, vamos a encontrar algunas características aquí bastante notorias. El elemento neorromántico otra vez presente. La idea de la emoción, el sentimiento, cómo se siente la voz del poema a través de la naturaleza, ¿no? Porque él está en la palabra noche, por ejemplo. La palabra noche en los primeros versos se repite mucho.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Ves? Noche, noche, noche. Él se siente en oscuridad. Otra vez. ¿Y dónde está la luz? La luz era ella, ¿verdad? ¿Y dónde está la luz? Estos astros, las estrellas de la noche, están a lo lejos. La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Dónde está la luz? Muy lejos. Así como ella, ya está lejos. Por eso después en el poema él dice, de otro, será de otro, como antes de mis besos, ¿no? Su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Entonces, ya no está ella. Bien, y por eso está a lo lejos la luz. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Él la ha perdido. Rompimiento de la relación amorosa. Bien. Contraste entre el objetivo y lo subjetivo. ¿Ya? Lo objetivo, la noche tiene los mismos árboles. O sea, el ambiente de su alrededor es igual, es el mismo. Pero lo subjetivo, ¿qué es? Que él ya no se siente igual. ¿Sí? Ya no se siente igual. Por ejemplo, el lugar que antes lo llenaba de alegría, imaginemos que tú tienes una pareja, ¿no? Y siempre de repente iban a conversar a un lugar específico, digamos un parque, ¿no? Y pues después ya la relación amorosa ya termina y cuando tú pasas por ese parque, te acuerdas, ¿no? De repente cuando tú conversabas con esta persona, había niños alrededor jugando, ¿no? Toda alegría. Y ahora tú pasas por ese parque, otra vez hay niños jugando, ¿no? Toda esa alegría, pero tú ya no te sientes igual. Tú ya no sientes lo mismo, porque ya no estás con esa persona, estás con ese sufrimiento, ese dolor amoroso, digámoslo así, ¿no? Ya, aquellos que no han tenido, dicen, profesora, pero se supera, ¿no? Next, ¿no? Pero digamos que hay un momento de repente, si tú quisiste mucho a esa persona, sí te puede afectar en algún momento, ¿no? Obviamente que todo eso después, el tiempo lo cura, como se dice, el tiempo lo cura todo. Confía, confía. Estás sufriendo ahorita, no hay problema, ya pasará, no te preocupes, llegarán de repente mejores momentos, siempre ocurre, pero digamos que ese es el sentimiento que quiere mostrar la voz poética, ¿no? La voz poética, el yo poético quiere decir eso, ¿no? Todo es igual a mi alrededor, pero yo no. Yo ya no soy el mismo, ya no soy la misma, ¿no? Entonces, nosotros los de ese entonces, nosotros ahora ya no somos los mismos. Bien. Y también aquí esta antítesis, ¿no? Ya no la quiero, pero tal vez sí la quiero. No sabes exactamente, ¿no? Ya no la quiero, pero tal vez la quiero. Ese negar, no, ya no la quiero, no quiero nada, no, ya no me importa, no me importa. Pero por dentro estás, no, sí me importa, pero no, hacia afuera no debo demostrar ello, ¿no? Ahí está, esa emoción, ese sentimiento del momento, de decir, de negar, pero también a la vez afirmar. Y también esta antítesis de es tan corto el amor y es tan largo el olvido, ¿no? Corto el amor, corto, largo. Ahí está la antítesis. El símil también, obviamente, recuerda que el símil es un elemento que está presente en todo el poemario. Y la parte final, vamos a ver, pues el final que ya es desesperanzador porque ya no hay vuelta atrás, ya no. Si en el poema 15 había una esperanza porque ella sonreía, ahora ya no. Aunque este sea el último dolor que ella me causa.
el último dolor, quiere decir que ya le ha causado dolores antes, ¿no? Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Ya no hay más. Ya no le voy a escribir porque ya no está ella y ya no va a estar, ¿no? Y es lo último que le escribo. Bien, ese es el poema 20. Bien, por último, la canción desesperada para terminar. La canción desesperada es como una nostalgia, ¿sí? Está asociada al recuerdo. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda al mar su lamento obstinado. Abandonado como los muelles en el alba. Es la hora de partir, oh abandonado. Bien. El empleo de la metáfora. Y vamos a contrastar, pues, el contraste, mejor dicho, entre los que se amaban, ¿no? Era la negra, negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. ¿Sí? Mira, ella es otra vez la imagen, ¿no? De la mujer salvadora. Lo acogieron sus brazos. Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Aquí encontramos incluso la complementariedad que también veíamos en el poema 1, ¿sí? La sed y el hambre, ella la fruta, ¿sí? Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. Otra vez está presente la idea también de la complementariedad, de la salvación, la idea de la mujer salvadora, y la mujer dadora de vida, obviamente, ¿no? Vamos a encontrar también, por ejemplo, la metáfora, ¿no? Tú fuiste la fruta, eso es una metáfora. Tú fuiste la fruta, ella es fruta, es metáfora, ¿sí? Bien, el poeta o la voz poética se relaciona con la muerte y la angustia. Él está en angustia constante, solo él está en angustia, ¿sí? Por eso él dice que él era el duelo y las ruinas, ¿sí? Bien, también, por ejemplo, esta expresión de erotismo, de acercamiento a la amada, por eso dice, oh la boca mordida, o los besados miembros, o los hambrientos dientes, o los cuerpos trenzados. Obviamente haciendo alusión pues al abrazo, al acercamiento corporal, al entrelazarse en el acto amoroso, ¿no? Y también pues obviamente el final de la relación, cuando dice, más allá de todo, más allá de todo, es la hora de partir o abandonado. Y está abandonado por ella, ¿no? Bien, ahí está la canción Desesperada. Bien, chicos, muchas gracias por su atención y vamos a pasar a la práctica dirigida ahora.